es Monse, soy profesora de yoga y vamos con otra sesión. En este caso está un poco pensada para aliviar la tensión del cuello, de la zona alta de la espalda y del cuello. Así que vamos primero a calentar un poquito porque siempre está bien poner en marcha un poquito el cuerpo. En este caso vamos a hacer una marcha cruzada, así que vamos a ir alternando el movimiento entre las piernas y los brazos. La idea es ir levantando la cadera, la pierna por encima de la cadera un poquito y cruzando el brazo con la pierna contraria. Así que vamos así alternando, vamos haciendo este cruce. Recuerda que pones intención en la cadera, en subir la pierna hasta arriba. Y los brazos también, que estén también sueltos, que no vayan así en bloques, sino que vayan fluidos, movimiento fluido, cambiando y respirando en la postura, siempre con comodidad. Vamos calentando un poquito, así, alternando. Muy bien, vamos parando el movimiento. Respira con calma, un instante, aflójate en la postura de la montaña. Cada vez que estás en esta postura, recuerda poner la intención en la coronilla y es como que te alargas desde aquí, sintiendo la base, tus pies, pero como con cada inspiración creces un poquito. Muy bien. Siguiendo con el calentamiento, vamos ahora a trabajar un poquito los brazos, los hombros. En este caso vamos a hacer giros y vas a poner el dorso de la mano primero apuntando hacia el centro, hacia el muslo. Levantamos el brazo izquierdo por delante, inspiras. Cuando estás arriba le das la mano a la vuelta a la mano como si fueras a llevar una bandeja y luego la dejas caer por detrás abriendo bien el hombro. Vamos con la mano derecha, inspirando arriba. Das vuelta y abres por detrás. Izquierda arriba, vuelta la mano, abres. Derecha arriba, vuelta la mano y bajas. Izquierda arriba, vuelta la mano, bajas. Derecha arriba, vuelta la mano y bajas. Una vez más, arriba, vuelta y bajas, derecha arriba, vuelta y bajas. Paras el movimiento, respira de nuevo con calma. Muy bien. Vamos a mover ahora un poquito el cuello. Inspiras y al expulsar llevamos la mirada hacia el hombro derecho. Mantén aquí. Vas controlando la inspiración y entonces al inspirar volvemos al centro y expulsando a la izquierda. Inspiras al centro, expulsando derecha. Inspiras al centro, izquierda. Inspiras al centro, derecha. Una vez más, centro, izquierda. Inspiras al centro, derecha. Inspiras al centro y bajas. Muy bien, bajamos la barbilla hacia el pecho. Inspirando subes arriba y atrás, sobre todo abriendo la garganta, levantando bien. Expulsando, bajas al pecho. Inspiras arriba y atrás. Expulsando al pecho y ahora giro completo, empezamos hacia la derecha, vas girando la cabeza, giras completamente. Cuando lleguemos al pecho, giras en el sentido contrario, hacia la izquierda, sigues, otra ronda, primero derecha, giro completo. Ahora a la izquierda. Muy bien, cuando llegues al pecho, barbilla arriba. Muy bien. Quédate un momento en la postura de la montaña. De nuevo, la idea es que según hagas los movimientos, te observes cómo te sientan, cómo te encuentras. Muy bien.
Este trabajo de los hombros vamos a hacer ahora, Puedes utilizar, te puedes preparar, por ejemplo, un pañuelo para si no llegas, para el gesto. Verás, inspirando, levantamos el brazo derecho arriba hacia el techo, alargas, creces bien y expulsando bajamos la mano hacia la mitad de la espalda. La colocamos entre medio de las escápulas. Con el brazo izquierdo puedes empujar un poquito del codo y así te colocas bien la mano en el centro. Y por detrás con el brazo izquierdo vas a recogerte de la mano. Te mantienes aquí agarrándote a la mano. En este caso, podías, si no llegas con las manos, cogerte del pañuelo y sujetarte así con el pañuelo y mantenerte aquí la postura. Entonces te mantienes aquí un momento. Recuerda en conectar con tu respiración y con cada expulsión poner esa intención como de querer suavizar tus músculos, de querer eliminar esa tensión que está construyéndose. Suaviza un poquito. Muy bien. Para soltar la postura, primero soltamos el brazo de abajo, luego soltamos el de arriba, alargándonos de nuevo hacia el techo, alarga, crece. Y expulsando, abres, abriendo por detrás. Abres bien y cambiamos. Ahora vamos con el brazo izquierdo. Inspiras arriba, alárgate, crece. Llevamos la mano hacia el centro de la espalda. Con el brazo derecho puedes ayudarte del codo y empujarlo para que se sujete bien la mano en el centro. Y con el brazo por detrás te vuelves a agarrar las manos. Aquí recuerda que podrías sujetarte del pañuelo. Te mantienes aquí en la postura un momento. Observa todo el estiramiento de esa cara interna de tu brazo y deja que la postura poco a poco vaya suavizándose. Recuerda siempre la máxima del yoga, que es buscar ese punto intermedio entre esa firmeza, la tensión y la comodidad. Buscar ese punto que puedas mantener. Muy bien. Para soltar, de nuevo, bajamos primero el brazo hacia el suelo, luego el de arriba lo estiras bien al techo y expulsando, abres bien. Suavizas. Y descansa un momento. Redondeamos los hombros un poquito hacia atrás. Observa primero que suben hacia las orejas y los llevas hacia atrás y hacia abajo. Dirigiendo siempre arriba, atrás y hacia abajo. Una vez más, arriba, atrás y hacia abajo. Muy bien. Paras aquí el movimiento, de nuevo descansa un momento en la postura de la montaña. Recuerda que esta postura llevas tu atención primero a los pies, siéntelos bien situados en el suelo y la coronilla como si te alargasen y desde aquí descansas un momento. Muy bien. Vamos con otro ejercicio, de nuevo para trabajar esta zona. Ahora lo que vas a hacer es un cruce con los codos por delante. Abrimos bien los brazos, cruzamos, el derecho está por encima. Y ahora, como si fuéramos a aplaudir, doblamos los codos y juntamos las palmas de las manos, como si fueras a dar una palmada. Y una vez que estás así en la postura, levantamos los codos un poquito lo que puedas. Levantas y te quedas aquí, respirando, sintiendo todo el estiramiento en esa zona de los omóplatos, el trapecio. Respira aquí en la postura. Mantén un poquito, mantén. Mantén un momento. Subimos un poquito más, expulsando sueltas, desmontas
y sueltas. Respiras un momento, un par de veces y te preparas para completar. Ahora en el otro sentido. Volvemos a abrir los brazos y ahora cruzamos el izquierdo por encima. Doblamos los codos de nuevo, ponemos ese gesto como de querer aplaudir. Y una vez que estamos aquí, levantas de nuevo un poquito los codos hacia la cara y quédate en la postura. Deja que poco a poco vayas sintiendo cómo puedes ir también, por una parte, mantener esa tensión para sujetar la postura, pero por otra parte, con tu respiración, intentar suavizar lo que puedas. Mantén un poquito más. Inspirando subes un poquito, expulsando bajas y sueltas. Aflojamos otra vez, ahora redondeamos de nuevo los brazos, los hombros arriba, atrás, abajo, arriba, atrás, abajo. Muy bien. Paras aquí el movimiento. Seguimos soltando un poquito esto, así que ahora vamos a llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho. Así que dejas caer por el costado. Y una vez que estás aquí, date de cuenta de que lo que inclinas es la cabeza. No levantas los hombros, sino que los hombros quedan flojos y lo que cae es la cabeza. Abriendo todo el lateral, este izquierdo del cuello, te mantienes aquí, dejando que la cabeza caiga por sí sola. Y mientras estás en la postura, ahora vas a poner tensión en el brazo izquierdo, lo estiras, los dedos también, estiras hacia el suelo, como si quisieras tocar algo del suelo. Estiras ahí un momento, el hombro derecho está relajado y todo el brazo izquierdo en tensión, queriendo llegar al suelo. Tiras un poquito más. Inspiras y recoges el brazo, subes despacito la cabeza hacia el centro. Respira un par de veces para que te acomodes. Y completamos ahora. Ahora llevamos la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. De nuevo date de cuenta que los hombros están suaves, que no hay tensión, que lo que baja es la oreja hacia el hombro. Abriendo ahora todo el lateral derecho del cuello. Una vez que estás aquí, de nuevo pones ahora tensión en el brazo derecho y lo estiras hasta la punta de los dedos como queriendo tocar el suelo y recoger algo. Pon tensión. Estira bien hasta la punta de los dedos. Estiras ahí un poquito más. Estiras, estiras y sueltas. La cabeza inspirando al centro y relax. Redondeamos otro poquito los hombros hacia atrás, arriba, atrás y abajo. Y profundizamos en este movimiento haciendo la postura de la tortuga. Esta postura consiste en que vamos a poner tensión en los hombros, los vamos a llevar hacia las orejas, hacia arriba. Vamos a poner también tensión en la cara, gesto de tensión, y vamos a soltar con fuerza los hombros y el rostro. Y cuando soltamos, expulsamos por la boca, en este caso, haciendo un sonido de liberar la tensión. No tiene que ser un chillo histérico, sino un sonido profundo en el que liberas. Postura de la tortuga. Inspirando, ponemos tensión, subimos los hombros hacia arriba, fuerte, fuerte, pones gesto de tensión en el rostro y sueltas. Hacemos 2 veces más. Inspiras arriba, tensión, tensión y sueltas. La última, inspiras, tensión y sueltas. Respira cómodamente. Observa si ya toda esta parte se te va un poquito descargando. Es una parte donde se acumulan las tensiones diarias, ¿no? Con más facilidad, el cuello, la cabeza.
Así que trabaja un poquito para relajar la zona. Para seguir con ello, vamos a hacer ahora la postura de la pinza, la vamos a hacer en dos partes. Primero media pinza, nos colocamos como estamos desde la postura de la montaña. Inspiras, expulsando manos al pecho, inspiras arriba. Desde aquí vamos bajando, nos quedaremos con las manos apoyadas debajo de las rodillas. Debajo, aquí una media pinza, en la que la espalda está paralela al suelo, la cabeza sigue la línea de la columna y te quedas aquí un momento. Observa cómo se estira un poquito las piernas, estiras la columna con esa idea de estirarte desde la coronilla cada vez que inspiras. Siente un momento la postura. Estás respirando, cada vez que inspiras te alargas. Y ahora poco a poco vamos a ir deslizando las manos hacia el suelo, hacia la pinza. Llevamos las manos hacia el suelo, dejas que la cabeza caiga. Con las manos haciendo como una cuchara, agarras la parte de atrás de la cabeza y la empujas un poquito como hacia las rodillas. Este gesto y te quedas de nuevo aquí, dejando que los brazos caigan. Si llegas al suelo puedes agarrarte de los codos y te quedas aquí en la postura un momento. Deja que poco a poco la fuerza de la gravedad vaya haciendo su efecto y con cada expulsión tu cuerpo se va poco a poco abandonando a la postura. Respira y expulsa con calma. Cada vez que expulsas es como que tu cuerpo baja un poquito más. Aunque solo sea 1 milímetro, aunque solo sea una pequeña percepción, pero pones esa intención como de ceder un poquito más. Postura de la pinza. Muy bien. Sueltas los brazos, si es que los tenías agarrados, y los llevamos detrás de la espalda. Entrelazamos los dedos de las manos y levantamos los brazos hacia el techo. Sigues ahí, la mirada sigue hacia las rodillas. Observa que la fuerza está en los pies, tus pies bien conectados hacia el suelo. Respirando, cada vez que expulsas es como que bajas un poquito más. Muy bien. Soltamos los brazos, los dejas caer despacio al suelo y apoyas las manos en el suelo y bajas despacito hacia la colchoneta para descansar un momento en la postura del embrión. En esta postura llevamos la frente al suelo, los brazos detrás, hacia atrás y te quedas un momento en la postura. Para mantener más comodidad también podrías abrir un poquito los muslos para que el abdomen entre más cómodamente y te quedas ahí. Postura del embrión. Afloja bien los hombros, afloja el cuello, la cabeza. Quédate aquí un momento. Date tiempo a que tu postura se vaya suavizando. Recuerda esa conexión con tu respiración y cada vez que estás en estas posturas en las que estás plegado, puedes llevar la respiración o hacia los costados o hacia la cabeza. Y respira con calma. Muy bien, despacito, vamos subiendo poquito a poco a la postura de diamante. La postura de diamante está en la que estamos sentadas sobre los talones. También podría ser sobre un taco.
Y desde esta postura vamos a trabajar también un momento los ojos. Estos días que estamos tanto viendo la tele o con el móvil, con el ordenador y salimos poco a la calle, también es interesante trabajar la vista. Y para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vas a poner el brazo extendido, brazo derecho, el pulgar hacia arriba, y vas a intentar mirar a la uña, a tu pulgar, sin parpadear. Mantienes aquí la mirada, abres bien los ojos y mantienes sin parpadear. Te mantienes respirando con calma, puedes hacer gestos con los ojos como abrir un poquito más, y cuando notes que ya tus ojos empiezan a picar un poquito, empieza a salir la lágrima, vas a acercar despacito el pulgar a la nariz y te quedas aquí también. Puedes parpadear un momento, de nuevo te quedas mirando al pulgar, así como haciendo un poco los ojos, bizqueando un momento. Estás sin parpadear hasta que de nuevo tus ojos te piquen un poquito y empiece la lágrima. En ese momento estiramos de nuevo el brazo y aquí ya parpadeamos otra vez. Muy bien. Parpadeas, dejas que se humedezca bien los ojos, y lo siguiente que vas a hacer es hacer gestos con los ojos. Vamos a llevar la mirada arriba al techo sin mover la cabeza tiene que estar quieta, sin mover la cabeza miramos con los ojos hacia arriba, como queriendo mirar al techo. Alargas bien arriba, sin mover la cabeza llevamos los ojos a la derecha, todo lo que puedas hacia la derecha. Mantienes ahí estirando bien los ojos. Ahora bajas hacia el suelo los ojos, la cabeza está quieta, no se mueve. Bajas los ojos hacia el suelo y ahora hacia la izquierda. De nuevo, que sean los ojos los que van hacia la izquierda. Estira bien, inspiras arriba, de nuevo, y ahora giro al contrario. Empezamos a la izquierda, bajas al suelo, derecha, arriba. Parpadea. Y por último hacia los ojos vamos a frotar las manos para provocar calor, y este calor lo vamos a colocar en los ojos haciendo una cuenca con las manos. Colocas un momento, aquí tenemos los ojos abiertos recibiendo el calor de las manos. Observa si tus ojos se notan aliviados con este pequeño trabajo. Una vez más volvemos a dar calor a las manos, que se noten calor, fuerte, fuerte, y colocamos. Sin aplastar los ojos, que haya esa cuenca tapando. Muy bien. Sueltas. Muy bien. Y para terminar lo que vamos a hacer es una postura recuperativa. Estas sesiones están más enfocadas a trabajar sobre todo el relajar, ¿no? Así que para esta postura, que no va a ser la de relajación, la de Savasana, es una postura recuperativa en la que nos vamos a colocar con los pies apoyados en la pared. Entonces, si tenemos un taco, o también podría ser una manta bien enrollada, nos vamos a poner la cadera que toque la pared, la cadera tocando a la pared, te tumbas y levantas las piernas, y aquí es cuando te colocas el taco debajo del sacro o la manta. Y tiene que quedar como un hueco entre la pared y tu taco, como de unos 10 centímetros, y está apoyado debajo del sacro. Dejamos los brazos que caigan hacia los costados
y la barbilla dirigida un poquito hacia el pecho. Y en esta postura podrías quedarte pues todo el rato que necesites, poniendo esa intención de ir con cada expulsión abandonándote. Expulsas y tu cuerpo se libera un poquito más. Mantén esa conexión con la respiración. Esa respiración que está tranquila se va a ir también cada vez haciendo más profunda a medida que estás en la postura relajándote. Y aprovecha el momento para sentir todo tu cuerpo, tu espalda bien apoyada en la colchoneta, liberando toda esa tensión de esa parte alta de la espalda y la zona del cuello. Cada vez que expulsas, aligeras la tensión de tus piernas, aligeras la tensión de los brazos. Observa tu respiración, observa cómo sale por la nariz, sale caliente, el aire húmedo. Visualiza con cada expulsión como si estuvieras eliminando toda la tensión, saliendo con ese aire caliente, eliminas la tensión. Eliminas también cualquier emoción negativa, nociva que te pueda estar en este momento también alterando. Puedes poner esa intención, soltando el aire, sueltas tensiones físicas y emocionales. Liberas el miedo, liberas la rabia. Expulsa y relájate. Relax. Para bajar de la postura, recoges las piernas despacio, te dejas caer hacia un lado, con calma, para no marearte, te vas levantando poco a poco. Podrías mantener la postura tanto tiempo como necesites. Aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias. Om Shanti.